Bueno, no sé qué sucedió, algo sucedió, pero bueno, no importa, vamos a continuar, vamos que se vayan conectando, vamos a continuar, vamos a continuar. La segunda parte, vamos a ponerle a esta como la segunda parte. Bueno, yo te iba diciendo, estamos en un tema muy bonito que es nada cambia si tú no cambias, nada cambia si tú no cambias. No esperes que el otro cambie porque tú le dices que cambie, no. Las personas cambian cuando tú les demuestras tu cambio, cuando tú tienes resultados y entonces la otra persona cambia. Solo así las personas cambian. Nadie cambia porque tú le dices que cambie. Ya hemos estado tan confundidos porque yo recuerdo y te estaba en eso me quedé, no sé, algo sucedió con el sistema, pero bueno, yo recuerdo que y como todos, ¿no? Es que acuérdense que estamos formados por creencias y repeticiones de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros profesores. Entonces eso se va quedando aquí. Y en función a eso actuamos como padres, como hijos, como madres, como profesionales. En función a eso actuamos, siempre. O sea, no actúas por lo que tú viniste a dar o a hacer al mundo, sino actúas en función a lo que el mundo te creó, en función a lo que el mundo te grabó aquí. En función a eso actúas. Y actúas con el piloto automático, es decir, actúas subconscientemente. Siempre. La mayoría de las cosas que tú haces las haces por subconsciencia. Es decir, las haces por las creencias o por lo que repites de los patrones metidos aquí. No me lo creas, compruébalo y te vas a dar cuenta. Entonces, como tú haces las cosas así, entonces, porque eso ya está metido aquí y la mente no le gusta, o sea, trata de protegerte. Y como la mente trata de protegerte, te mantiene en esa zona de confort. Sigues los mismos patrones y repites lo mismo. Si tu mami te formó de tal forma, perdón, valga la redundancia, de tal forma que tú viste que eso era bueno, tú repites lo mismo formando a tus hijos, ¿no es cierto? Y si hay cosas que no te gustaron, sí, puedes cambiarlas, porque hay personas que cambian y dicen, no, pues es que mi mamá o mi papá me formó de esta manera, yo no voy a hacer lo mismo, no voy a repetir lo mismo con mis hijos. Se hace eso, ¿no? Y para que te des cuenta que entonces tú puedes cambiar, o sea, porque tú sacas todo eso de aquí y metes algo nuevo para en función a eso ir a por el mundo. Bueno, entonces lo que yo te estaba yendo a decir es que en algún momento yo recuerdo que, que como siempre, como la mayoría de las mujeres sobre todo, somos tan facilistas para dar consejitos. Entonces yo recuerdo que le decía a mi hijo, ve mi hijito, tienes que estudiar, tienes que leer, aquí tienes los libros, toma y lee. Entonces yo le obligaba, o sea, porque le decía es que los libros te van a ayudar muchísimo con esto, estudia, lee y así. Entonces él incluso le llevé un libro para que leyera, pero él en ningún momento lo tomó, no le puso ni atención, no lo leyó para nada. Bueno, yo se lo había, como decir, se lo había exigido dándole un consejito. Pero luego llegué a entender que yo no lograba nada, o sea, no me hizo caso. Entonces nunca más, como me preparé, entendí que tú no puedes obligar ni dar mensajitos, dar consejitos a nadie, al no ser que te lo pidan, ¿ya? Al no ser que te lo pidan. Y nosotras las mujeres a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestro esposo, la mayoría de las veces empezamos a aconsejarles. Es que si se ponen a tomar o toman trago, entonces es que no debes tomar, porque esto es así, porque estás asado, porque estás asado, estás asado, 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 y les ponemos las reglas claritas, y consejo tras consejo, y tras consejo, tras consejo. Pero la ley de la vida no funciona así. No, no, tus consejos no van a llegar, te cuento. Lo que va a llegar es lo que tú cambies, lo que tú te transformes tú primero para que el otro acate y pueda realizar ese cambio. Solo así va a cambiar la otra persona. Entonces, por eso es que el tema que te puse es, cambias tú, cambia el otro. O no, el tema que te puse es,
todo cambia cuando tú cambies. ¿Sí? Todo cambia. Vamos, creo que me estoy perdiendo. Nada cambia si tú no cambias. Es decir, si tú cambias, cambia el otro. El cambio viene primero de adentro de ti, no viene de allá afuera. Entonces vea por ello. Empieza a cambiar tú, a ser tú esa persona que quieres lograr mirar en el otro. Es decir, crea tu imagen aquí dentro para reflejarlo. Y ese reflejo tuyo será lo que el otro tomará en función a tus resultados que tú le estés dando. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ese es el camino para lograr el éxito maravilloso en tu vida. Si tú no cambias, el otro no cambia. No creas que cambiamos a las personas porque el otro vino y te dio un consejo. Cambias por tu inspiración, cambias por lo que sientes necesario para ti. Y muchas de las personas cambian cuando han pisado fondo. La mayoría de las personas cambian cuando han pisado fondo. Cuando se han dado cuenta que el mundo los está agobiando, los ha golpeado duro. Es ahí cuando cambian las personas. Es ahí. Pero fíjate que si empezáramos nosotros a cambiar ya y manejaríamos ese sistema preventivo de prevenirnos para no lamentarnos, sería maravilloso. Pero la mayoría de personas vivimos primero, pisamos fondo y entonces empezamos a cambiar. Bueno, yo te cuento que a mí me pasó eso. Yo recuerdo que decía, oh, hoy, bueno, yo te voy a contar algo que hoy a mí no me da vergüenza, no me da pena, no me da llanto, no me da dolor, nada de lo que viví. Yo solía decir, a mí jamás me han de traicionar mi esposo. Jamás. Yo solía decir eso. Jamás. ¿Ja? A mí nunca. Y si eso me lo hiciera, pues por aquí está el camino derechito. Yo así solía decir. Y les decía a las a las amiguitas o a personas que vivían así, tú que te le aguantas, tú que estás aguantándole. Y yo decía eso. Pero no hay nada que cuando tú lo vives es cuando entiendes la realidad. Pero ahí viene algo importantísimo que tienes que manejarlo. Todas las cosas que te suceden es lo justo y necesario para el cambio en tu vida, para ser una mejor persona, porque tal vez hay algo en la que tú también estás fallando. No quiero decir que yo asumo esa responsabilidad de lo que sucedió, no, pero sí quiero decir que todo lo que te sucede cuando eres responsable de tu vida, todo lo que te sucede, le miras por ese lado que te lleva al éxito de tu vida, al éxito de tu vida. Y todo sucede para algo mejor en tu vida. Cuando empiezas a mirar eso y empiezas a aceptar que tras esas noches oscuras viene un gran amanecer, y entonces te haces responsable y empiezas a cambiar eso que tú también tienes que hacerlo, lo entiendes. Bueno, entonces, cuando me llegó a mí ese momento, no fue lo que yo decía. No fue lo que yo decía. Fue tan diferente, fue tan, eh, eh, propio para mí, tan haberlo pisado fondo y entenderlo y mirarlo, que duele. Y empiezas entonces a reflejarlo, es decir, a quejarte. Y empiezas a quejarte con el uno, con el otro, con el otro y con el otro. Porque parece que quejándote, contándole al mundo, tu problema se va a solucionar. Y no es así, no es así. El problema no puede solucionarlo el de allá afuera, porque ahí va una frase maravillosa que yo la aprendí y la manejo. Nadie sabe lo de la olla si no es la cuchara. Solo sabes tú la realidad de tu hogar, de tu pareja, unidos los dos. Solo sabes tú qué es lo que sucede. No sabe tu mamá, no sabe tu papá, no sabe tu hermano, no sabe el vecino, no sabe el amigo, no sabe nadie. Si tú preguntas a la persona de allá afuera cómo te puede ayudar, sobre todo a una persona que no ha vivido
algo así, que no tiene una experiencia con sabiduría en esto, ¿cómo puede ayudarte? La verdadera respuesta de todo problema, de toda solución, está dentro de ti. Cuando le encuentras a esa solución dentro de ti, ocurren cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte responsable de tu parte. Y ahí es lo que yo también digo, tú a tu parte y deja a los demás. Pero ¿qué hacemos? Nos quejamos y vivimos del reflejo. Pensamos que quejándonos, contando el problema, sufriendo ese problema, victimizándonos con ese problema, las cosas se van a solucionar. Recuerdo tan clarito que empecé a victimizarme. Empecé a hacer que me den respuesta de ella afuera, porque aún no entendía lo que hoy entiendo. ¿Ya? Pero con el pasar de los días, ventajosamente, en ese proceso que viví de transformación en mi hogar, porque fue una transformación de parte y parte, pude entender que la respuesta estaba dentro de mí para ver cuál era la solución. Y entonces empecé a buscar cuál era el problema mío, cuál era el problema de él, cuál era la solución que teníamos desde nuestra realidad, porque la realidad mía no era la que le estaba preguntando o contándole al mundo. Más bien busqué solución a ese problema y salí triunfadora. Pero ¿cómo? Con mucha fe. Con mucha fe y buscando el mejor camino. ¿Por qué? Porque hay tres caminos frente a una traición. Bueno, no es el tema para este momento, pero hay tres caminos que en otro momento te lo diré. Entonces, ¿por dónde empezó todo eso? Por pisar fondo, por entender la vida, por saber que la única forma de encontrar solución a ese problema estaba dentro de mí. Estaba dentro de mí. Porque, vuelvo a repetir la frase, nadie sabe lo de la olla si no es la cuchara. Solo lo sabía yo. Solo sé yo y en este caso, en un hogar, los dos. No sabe nadie más. La realidad que tú vives allá adentro no la sabe. Como cuando tú quieres cambiar, nadie te va a ayudar a cambiar sino tú misma, porque tú tienes tu verdad dentro. No la sabe el otro tu verdad. Tú sabes tu verdad, tú sabes tu realidad. Entonces, por eso es que el cambio no está allá afuera. El cambio está dentro de ti para que el otro observe, se inspire, busque su verdad, acepte que necesita el cambio, se haga responsable y entonces cambie. Mientras tanto, nadie va a cambiar porque tú se lo digas, o de pronto si tú estás pensando que por lo que yo te estoy diciendo tú vas a cambiar. No, tú cambiarás cuando tú te hagas responsable de las cosas que te están sucediendo a ti y verás los resultados de pronto en mí, o ves el resultado en la persona que está a tu lado. Y es ahí cuando tú te puedes acercar y preguntar. Solo cuando tú te acercas, preguntas y quieres un consejo, tú puedes dárselo. Por eso Jesús decía, cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Jamás llegues cuando tú quieras darle un consejo a alguien. Evítate, por favor, los consejitos. No llegan. Todo se soluciona cuando tú te haces responsable. Y cuando tú quieras pedir entonces un consejo o una crítica para ti, si tú la pides a tal o cual persona, es tuya. Pero si tú no la has pedido, no vale, no sirve. Viene de fuera, no es tuyo. Lo tuyo, ¿dónde está? Dentro. Lo conoces solo tú, no lo conoce el otro. Entonces deja de quejarte. Las personas vivimos quejándonos, tenemos un problema y empezamos a quejarnos. Y en función a eso son tus resultados. Pero si tú dejas de quejarte y empiezas a buscarte, empiezas a cuestionarte, bueno, ¿y para qué me sucedió esto a mí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que yo no he hecho? ¿O qué es lo que estoy haciendo de más? ¿Qué está saliendo? ¿De dónde? De dentro de ti, no de allá afuera. Ojo entonces, pon en práctica esto.
Cuestiónate tú. Y es ahí cuando tienes que dar importancia a alguien, si eres una persona espiritual, porque recuerda que yo no te hablo de ninguna religión. Si eres una persona espiritual, crees en el Creador, en el Ser Supremo, en Dios, en las energías, en el universo, como tú le llames. Yo no te hablo de ninguna religión, ojo. En lo que tú le llames. Si tú crees en todo eso, pon primero a eso allá arriba. Y después viene lo demás. Y entonces dite, porque lo importante de una persona es cuestionarse. Si aprendes a cuestionarte, ponte frente al espejo y empieza a cuestionarte. Cuando tengas un problema y empieces a querer quejarte y empieces a que tu mente te lo recuerda cada rato, tienes que transmutar cómo. Hazte esta pregunta que te la voy a compartir, que yo también me la he hecho. O tengo fe o tengo miedo. O tengo fe o tengo miedo. Mírate al espejo y dite, o tengo fe o tengo miedo. ¿La fe de dónde viene? De nuestro Creador. Si tú crees en el Espíritu, si tú crees en ti, en la voz de tu alma, si tú crees que eres parte de un Creador, de un Dios, como tú lo llames, ¿tienes fe o tienes miedo? El miedo viene del mundo, de lo que sucede acá. ¿A quién lo pones en primer lugar? ¿Arriba o al mundo? O tengo fe o tengo miedo. Cuando me hago esa pregunta, es como que Dios me pregunta a mí, ¿tienes fe o tienes miedo? Si dices que tienes fe, pues vea por ello. Cree en mí, cree en ti. Busca qué es la solución que está dentro, no está afuera. Porque vuelvo a repetirte, el de afuera no sabe lo que te sucede a ti. Solo lo sabes tú o tú con tu pareja, si es el caso de una traición, si es el caso de cualquier problema que hayas tenido dentro de tu hogar. Tú dentro. Si logran otra vez caminar juntos hacia adelante, pues vea por ello. Pero los dos, nadie más sabe de tu vida. Los dos. ¿Te das cuenta? Pero tan equivocados que somos que empezamos a quejarnos. Es decir, empezamos a vivir del reflejo y no de tu imagen que quieres crear acá. Y cuando creas tu imagen acá, los milagros llegan tal cual tú los estás pidiendo, orando sin cesar, con buenas intenciones, metidas aquí. Y orar sin cesar no es repetir como loro lo mismo y lo mismo. Es crear las imágenes de lo que tú quieres tener, de lo que tú quieres ver para tu vida. Ya sea en la salud, en el amor, viviendo en pareja, o sola, como sea, porque son las relaciones, y del dinero. En las tres áreas maestras, aprende a reconocer y a pedir con intenciones, orando sin cesar. Y lo tienes porque lo tienes. No me lo creas, compruébalo. Yo lo he logrado, ¿por qué tú no? Y lo he logrado con testimonios de vida. Tengo un hogar restablecido, lleno de amor, y que fluye todo, salud, amor y dinero, está fluyendo. ¿Pero por qué? Porque he creado con mis intenciones metidas aquí imágenes hacia donde yo quiero, porque yo estoy convencida que no estoy destinada, estoy programada. Yo me programo. ¿Cómo? Haciendo las cosas bien, siguiendo ese maravilloso libro que no es un libro religioso, la Biblia, sino un libro de crecimiento personal y de espiritualidad. Si te empoderas en eso y lo tienes a Jesucristo vivo aquí dentro, todo, absolutamente todo, todo lo que pidas, lo vas a tener. Pero aprende a orar con intenciones hacia dónde quieres ir, te lo aseguro. No me lo creas, compruébalo. Todo eso lo encuentras aquí. Todos esos pasos los vas encontrando aquí. En Despierta tus sueños dormidos. Y luego en mis 5 libros, porque tengo son una saga completa, que va dando orden y organización a tu vida. Porque nadie nos ha enseñado esto. Y como nadie nos ha enseñado todo esto, vivimos la vida por vivirla. Es decir, inclusive hablamos lo que queremos. Y recuerda que la palabra tiene poder. Y hablamos, a veces hablamos por hablar. Hay que saber hablar.
porque cuando todo lo que tú hables vuelve a ti. El principio de causa-efecto. Bueno, espero que este tema te haya gustado, que lo puedas compartir, que compartas a las personas que lo necesitan. Es un tema maravilloso y eso te va a ayudar mucho para toda tu vida. Así que les quiero mucho, que tengan éxito y nos vemos de aquí el día lunes con un nuevo tema maravilloso. Voy a hablar de las depresiones. El día lunes voy a hablar de las depresiones. Nos vemos, chao chao.